En 36 años se dejó de impulsar la educación, se rechazó a los que querían ingresar a las universidades, a las escuelas de medicina, se limitaba el acceso y el resultado es que ahora tenemos menos médicos de los que necesita el país y desde luego menos especialistas y más aún menos especialistas en terapia intensiva, que son los que se requieren para enfrentar la pandemia del coronavirus. Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo para que no nos falten los médicos. Se ha avanzado mucho a partir de la primera convocatoria, se han inscrito como 14,000, ahora Alejandro Schwartz va a explicar, ya se han contratado como 3,700. La semana pasada hubo una reunión de la OPEP. México no pertenece a la OPEP. México pertenece a un convenio de colaboración que se firmó en el 2016 con el grupo que se llama OPEP, no OPEP, o ahora conocido como OPEP Plus. Y este convenio que se tiene con esta organización, pues es de colaboración para mantener los precios del mercado, para mantener los niveles de producción y como colaboración de todos los países. Esto es muy importante señalarlo. Por indicaciones del presidente, actuando México en una forma responsable, porque somos países productores, como muchísimos que no están en esta organización, que se llaman países externos, todos los países colaborando para estabilizar el mercado y sobre todo la crisis económica. Todos los países en el mundo, todos traen una crisis económica fuerte y países productores fuertes, que tienen una producción alta, traen una severa crisis económica. Nosotros somos productores y por instrucciones del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos dijo, a ver, vamos a colaborar a nuestras posibilidades y así se planteó en la pasada reunión del 9 de abril en la OPEP, no OPEP. Primero partimos de lo siguiente. Ustedes aquí en la gráfica van a ver cuál es la demanda que se venía dando en el país de consumo, en el mundo de consumo de petróleo. En el 2018 traíamos una demanda de 98.84 millones de barriles por día. En el 2019 se llega a un pico de demanda de 99.67 millones de barriles. Y a febrero del 2020 hay una caída de la demanda de 10 millones de barriles. Todo esto es por la pandemia que hay, donde aviones dejaron de circular, vehículos en todos los países están estacionados, la movilidad bajó considerablemente, entonces no hay demanda de combustibles. Abril, más o menos, se calcula que son 16 millones de barriles menos que hay de demanda. Y vienen 2 meses muy fuertes, tanto en Europa como en América Latina, de movilidad por la pandemia, porque todo mundo está en sus casas, como ya aquí se ha explicado ampliamente. Entonces, la demanda energética baja considerablemente y con ello, pues el precio del petróleo entra a condiciones muy bajas y hay algunos países donde su extracción es muy cara y esto genera una crisis económica. En esta reunión de la OPEP Plus, o OPEP no OPEP, se hizo un planteamiento. Todos los países productores hay que hacer un sacrificio, hay que cortar producción. Algunos dicen, yo tengo para almacenar, pero su almacenamiento
les va a dar solamente para mediados de mayo, cuando mucho. Después de mayo ya no van a tener capacidad de almacenamiento y van a tener que cerrar válvulas, sean empresas de Estado o sean empresas privadas. Este es un análisis económico en el contexto. Lo que sigue, por favor. Se llegó a el planteamiento es que en los 2 primeros meses todos los países pertenecientes a esta organización y a los que están adheridos al convenio, que son 23 países, hicieran una reducción del 23% de su capacidad. Todos quedan con 23% y México queda con 6%. ¿Qué les dijimos? A ver, nosotros en este año y medio hemos hecho un gran esfuerzo, primero por parar la declinación. Segundo, una vez que se estabilizó, empezar la recuperación productiva, que requiere muchísimo esfuerzo humano y económico. Y todos lo comprendieron, todos lo comprendieron. El presidente Donald Trump habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él ya lo explicó. Todos los países del mundo, todos preocupados, sobre todo los productores, por estabilizar el precio. Estados Unidos es quien trae más producción ahorita del mundo. Ellos traen 13 millones de barriles por día. Entonces, por supuesto, Estados Unidos había puesto en la mesa, porque él es del grupo externo, 1,5 millones de barriles. Y dice, para estabilizar esto, vamos Estados Unidos a poner 250,000 barriles extras para compensar lo que México no puede. Y esto se hace en el contexto internacional para cuidar el mercado petrolero. No, nosotros en un momento dado no estábamos obligados a estar en esta reunión, pero somos un gobierno serio que cuando llegamos había este convenio ya firmado y nos hemos presentado en esa mesa con el convenio que se tiene firmado por gobiernos anteriores. El siguiente fue la segunda etapa de este convenio, de julio del 2020 a diciembre del 2020, donde ya los países dicen del 23% vamos a reducir solo el 18%. Y en México nosotros dijimos, no podemos hacer eso, y recuperamos los 100,000 barriles y nos quedamos en 1,753,000, que es la tasa de referencia. Y los países externos pues tienen su propia política energética. Todos quisieran producir más, todos quisieran vender más, pero hoy el mercado mundial no tiene demanda. Bueno, la negociación duró muchas horas el primer día y efectivamente Arabia Saudita no aceptaba tan fácil la condición que nosotros estábamos colocando, y en la segunda reunión que se tuvo el domingo, pues ya habían aceptado las condiciones, ya se había hecho el análisis de cuánto se iba a recortar en el mercado, hicieron un señalamiento o un reconocimiento del esfuerzo que estaba haciendo México, reconocieron la participación directa del presidente de la República, porque en todo esto, en estos días, todos los movimientos, el presidente estaba siendo informado. La negociación pues prácticamente fue entre el presidente y una servidora, y ellos estaban conscientes, igual que estaba el presidente de Rusia, igual que estaba el rey de Arabia Saudita. Era una negociación de jefes de Estado, y al final, cuando ya tomamos la votación, porque se había acordado, faltaba nada más tomar la votación de Arabia Saudita, y todos decidieron que fuera México quien le pidiera el voto a Arabia. Entonces, pues ya le pedí la votación al ministro de Arabia Saudita, que es el príncipe, quien está de ministro de Energía es el príncipe, y le dije, Excelencia, ya México aceptó los acuerdos, ya los 22 países también, y quiero preguntarle si Arabia Saudita va a estar de acuerdo en lo que se está planteando.
y la respuesta fue estamos de acuerdo y felicitamos a México y pidió el presidente, el príncipe, pidió un aplauso especial para la delegación mexicana o para el pueblo de México. Bueno, con relación a la capacidad de almacenamiento de crudo que tenemos en el país, alrededor de 11 millones de barriles es nuestra capacidad. Hoy la tenemos en la mitad. Presidente, pero ¿le preocupa sí. la población carcelaria, la población en Sí. situación de cárcel ante esta pandemia? Digo, Sí. en la Ciudad de México la jefa de gobierno ha hablado de que ya se podría iniciar la liberación de personas de mayores de 60 años, Sí. de mujeres embarazadas. ¿Qué pasa a nivel federal, presidente? Estamos, bueno, no viene mal el que tratemos el tema porque seguramente los senadores nos están escuchando, el senador Ricardo Monreal, para que se atienda esto con urgencia, que se apruebe esta ley de amnistía porque va a beneficiar a adultos mayores, entre otros, y que pueden salir porque no cometieron delitos graves. Eso es lo que plantea la iniciativa. Entonces, ya por la edad que puedan salir, ojalá y se apruebe para que se publique pronto y ya podamos iniciar. Lo podemos hacer en breve si el Senado nos aprueba la reforma. ¿Cuál es el porcentaje del total que es de lo que se extrae? En cuanto a ingresos de Hacienda por petróleo, es cobertura total, o sea, se tiene esa protección. En el caso de Pemex es un porcentaje nada más de lo que se exporta. ¿Qué porcentaje es de la cobertura? En total vamos a recibir, presidente, este año. A ver, por favor. Y explica lo de Hacienda, nada más que… Sí. En el caso de Hacienda, bueno, hacen cobertura total, y en el caso de Pemex es una parte de nuestra producción. Este año estamos recibiendo, porque efectivamente es distinta la cobertura que tiene Pemex. Nosotros es un pago mensual el que recibimos cuando el precio baja por debajo de lo pactado con el seguro. Estamos calculando este año recibir alrededor de 7.500 millones de pesos por concepto de la cobertura del seguro. Cuando se deprecia la moneda, el Banco de México tiene que compensar a la hacienda pública con un monto. Eso lo entregan de acuerdo a la norma hasta abril del año próximo, pero es como una cobertura, esto por la depreciación del peso. O sea que ahí tenemos un excedente que nos va a ayudar mucho en esta circunstancia, aun cuando se va a disponer hasta abril del año próximo. Esas son las cuentas que queremos hacer bien, pero sí es algo importante para que no nos aumente la deuda. Hemos tomado la decisión de que esos excedentes se destinen a pago de deuda, del diésel, de la luz, por cierto, porque ayer en las redes empezaron a hablar de los aumentos en el precio de la luz, falso, de toda falsedad. El Fondo Monetario Internacional pues hizo un pronóstico de que el caso de México va a haber una disminución en la economía del 6%. Y bueno, en comparación ante la crisis, el caso de Italia
va a ser del 9%. Entonces, no sé, ¿nos puede dar su opinión con respecto a esto? Pues yo creo que hay que esperarnos. Hay que actuar con mucha responsabilidad. Esto aplica para lo del precio del petróleo, aplica para la actuación de las calificadoras, como ya lo dijimos y lo repito, en estos momentos de inestabilidad, que no hay normalidad económica, financiera, productiva, no existe normalidad. ¿Cómo califican ahora? ¿Por qué no esperar? O mejor dicho, ¿por qué descalifican ahora? Porque no solo es el caso de México, es general. Quisiera preguntarle sobre la demanda que tienen algunos gobernadores para pedirle más recursos para atender la epidemia por el coronavirus. Y por otro lado, también hay gobernadores que quieren romper el pacto fiscal. Esta sería una primera pregunta, por favor. Pues llevamos muy buena relación con los gobernadores. Lo que pasa es que pues siempre hay polémica, hay debate, pero eso es consustancial a la democracia. No podemos pensar todos de la misma manera. Lo que sí les puedo comentar es que se les han entregado todos los recursos, hasta por adelantado. En el caso de los recursos de salud, se les entregó hasta junio. O sea, para que no se vaya a decir que no tienen Están pidiendo los fondos. recursos extraordinarios para estados y municipios. Es decir, piden ¿Van a venir más? Claro, porque todo lo que se está logrando, por ejemplo, este acuerdo que firmamos con los hospitales privados, pues es para todo el país, sin distinción. Todo lo que estamos comprando de equipos es para todos. También tiene ya calculado cuánto le va a costar a México la pandemia, es decir, usted mencionaba que había una bolsa de 40,000 millones de pesos. Digamos, ¿con estos recursos alcanzan o van a ser necesarios más? Sí, alcanza, eso sí le puedo comentar. Tenemos recursos suficientes porque ahorramos y porque se acabó la robadera. Recuerden ustedes que México es un país democrático, ahora sí, de verdad, y federalista. Y entonces existe la independencia, la soberanía de los estados y el municipio libre. Eso lo establece el artículo 115. Existe, desde luego, un pronunciamiento federal, ¿sí?, un mandato federal ante la emergencia que se debe de respetar, pero lo mejor es no acudir a lo coercitivo, sino a convencer, persuadir. Lo que decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. En este momento de crisis energética o de lo que está pasando a nivel mundial y a nivel México, ¿ahí tienen alguna intención, el gobierno federal lo está planteando, ver si su política energética podría fortalecer las energías limpias, las energías alternativas para mayor beneficio para México? Sí, acerca de lo último, nosotros vamos a seguir impulsando todo lo que son energías alternativas para no depender del petróleo, que es un recurso no renovable. Demandan estas organizaciones es la intervención obviamente del gobierno federal para que ver de qué manera se puede garantizar que ese espacio público, de los pocos que hay, que tiene más de 300 árboles que no son reconocidos, se mantenga ya como un pulmón de la ciudad, que se respete el humedal para que tampoco el gobierno del estado intente venderlo, que es la intención de hacer un centro de convenciones ahí, y otro proyecto más grande. Entonces, para que, si usted puede intervenir en este punto,
Y bueno, el argumento de la alcaldesa es que no tiene recursos para nada. Yo le voy a dar una buena noticia. Primero al pueblo de Hermosillo, Sonora, y también a la presidenta municipal y a la gobernadora. No van a tener necesidad de vender ese terreno, porque según leí o me informé, era para obras urbanas, bacheo. sobre todo bacheo. Les puedo ya decir que vamos a destinar 500 millones de pesos del gobierno federal para Hermosillo, para estas obras. Es un plan emergente que se va a aplicar en 50 ciudades. Vamos a invertir 25,000 millones de pesos. Es un promedio de 500 millones Por ciudad. por ciudad. ¿Qué otras ciudades? ¿Cuánto iban a obtener Bueno, hablaba por la de venta? ¿Cuánto calculaban? 180 mínimo, 180. ¿Cuánto? 180 millones mínimo, Bueno. pero de ahí eran 120 para el bacheo. Bueno, van a tener 150, es mi palabra. Nuestro país y el mundo viven momentos inéditos, pero los recursos humanos para la salud, nuestros profesionales siempre han mostrado una gran entereza y un gran compromiso ante momentos de adversidad. Los profesionales de la salud están hechos de una materia solidaria que les permite afirmarse ante la realidad y, por supuesto, ayudar. Ante ello hacemos un llamado muy sensible a todos nuestros médicos, a nuestras doctoras, a nuestros doctores, en especial los que poseen algún tipo de conocimiento o especialidad en terapia intensiva, neumología, medicina interna, infectología y anestesiología, también a nuestras enfermeras y enfermeros especialistas, sobre todo los que poseen conocimientos en terapia intensiva e inhaloterapia. Tenemos un pequeño video, si nos ayudan por favor a difundirlos para poder atraer a este recurso humano tan importante en estos momentos para nuestro país. Por favor. ¿Tiene audio? Para la atención del COVID-19, el Instituto de Salud para el Bienestar convoca a médicos o médicas especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. También se requieren enfermeras o enfermeros especialistas en terapia intensiva e inhaloterapia. En este momento, México te necesita. Inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gov.mx. Ya estamos contratando. Acuérdense que ya hicimos un primer llamado y se inscribieron muchos y estamos ya contratando a enfermeras, a médicos, pero hace falta más. Es mejor que sobre y no que falte.